Bendiciones, bendiciones, familia de Dios, del Elohim Tsabaoth, de aquel Dios grande, sublime, hermoso, que merece toda la gloria. Quiero en esta tarde bendecirlos con la paz del Todopoderoso, con la paz de Dios. Y me gustaría en esta tarde estar hablando para terminar el tercera parte de la nueva era, ídolos en medio del pueblo de Dios, en medio de los cristianos. Como en la segunda parte yo había hablado de mi testimonio, sobre todo YouTube, yo encuentro que YouTube no es un lugar para aparecer. Para mí YouTube es como un instrumento, como un micrófono que Dios está usando para llevar a otras naciones, sobre todo donde yo no puedo viajar, como una vez una visión que el Señor me dio, que no entendía la época, me veía con un micrófono y me veía en una televisión, me veía como en una pantalla donde estaba con un micrófono y hablaba, y el Señor me decía, habla tu testimonio. Entonces, muchas veces la gente por timidez no lo hace. A mí no me gusta aparecer, no me gusta mucho grabar los videos porque no me siento como demasiado, como, no sé cómo se dice la palabra, les bien delante de las cámaras, prefiero las personas al frente de mí, pero gloria al Señor, porque este es un método, este es un instrumento que Dios está usando para llevar a muchos hacia los pies de Cristo y para también conocer las cosas que pasan. La Biblia nos dice que nos exhortemos los unos a los otros, y este medio a mí me parece que estamos aquí. Se escucha testimonios gloriosos de hermanos que Dios los ha levantado con poder y gloria, y sobre todo aquí para mí es para darle la gloria, no para aparecer, sino yo quiero es que la gloria del Señor esté reflejada sobre mi vida. Yo quiero que así como brillaba el rostro de Moisés, de la gloria del Señor, y eso es lo único que quiero, no para aparecer. Y tal vez si ustedes me ven un poco así, es por eso que no tengo muchos videos, pero el Señor, no me gusta moverme por mí mismo, por lo que yo quiero, y a la insistencia del Señor, pues voy a hacer otra vez cada vez que Él me vaya diciendo. Y quiero terminar porque el Señor me hablaba de que contara de esta experiencia, pero también que contara junto con la palabra los riesgos de lo que pasa cuando los demonios entran. Porque muchas personas, he escuchado muchos pastores, y mismo cuando yo me convertí, la gente no cree en la liberación, y la gente no cree que es necesario, después de que una persona ha aceptado a Jesucristo, que nosotros necesitamos, sobre todo, es de liberación. ¿Por qué? Porque cuando tú sales de Egipto, cuando tú sales del mundo, cuando tú sales de allí, gloria al Señor, tú necesitas ser liberado. ¿Por qué? Porque cuando vemos en Éxodo 32, vemos que el pueblo salió con muchas cosas de Egipto, y vemos que ellos en- eh, em, aprendieron muchas cosas, gloria a Dios, muchas cosas como la idolatría, como ¿cómo se dice esto? Ellos adoraban a varios dioses, los egipcios, perdón. Entonces vemos que ellos aprendieron muchas costumbres, tal vez la comida, los gestos, cómo la gente se vestía, cómo las mujeres vestían, cómo las mujeres se maquillaban a la época, como a la época de Cleopatra, o de todas esas mujeres que estaban allí, que vemos en los papirhusos, que vemos que eran incluso hasta los faraones se pintaban toda esta parte de arriba, y todo porque ellos querían aparecer, ellos querían estar, ¿cómo se llama? Mismo vemos en los trajes de los egipcios, ellos querían siempre estar con el pecho descubierto. ¿Por qué? Porque querían que se les viera los músculos, que se les viera su cuerpo. Entonces, querían siempre dar gloria, pero no a Dios, porque no conocían de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Señor me decía que yo hablara, que continuara hablando de que es importante, que yo dijera a su pueblo que es muy importante la liberación. El Señor me estaba dando mucha palabra, y yo, si el Señor me permite, yo voy a seguir orando para que sea el Espíritu Santo que me guíe y que me vaya hablando para comenzar un video que habla de la liberación. Porque hablaba de la liberación porque es muy importante. Mucha gente dice que ya cuando tú ya llegas, ya todo se acabó y eres nueva criatura. Y yo entiendo que cuando tú llegas a Jesucristo, tú llegas todo
con heridas, con cosas del pasado, con amargura, con resentimientos, con adicciones, bueno, muchas cosas, en fin, a causa del pecado. Pero, ¿qué pasa? Que cuando tú aceptas al Señor Jesucristo, Él empieza a hacer ese trabajo, pero es a ti. Y es a ti de comenzar ese trabajo y de pedir, claro, al líder. Si el líder, el pastor o el líder creen en la liberación, es importante pasar por la liberación. ¿Por qué? Porque mucha gente acepta al Señor, pero sigue en una iglesia esclavo todavía del pecado. Muchas veces gente que no puede, que todavía está fumando, ha aceptado al Señor, pero ha repetido una oración, pero muchas veces dice, es que no puedo dejar el cigarrillo, es que no puedo dejar la bebida, es que solamente 2 cervecitas, es que... Y entonces empezamos a justificarnos y no le damos la libertad al Espíritu Santo, porque la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, y entonces ahí el Espíritu Santo, si tú empiezas a confesar tu pecado, a renunciar, entonces él viene a romper las cadenas. Pero no me quiero ir mucho a otro tema. Quiero continuar con este tema al decirles que me gustaría invitarlos a Santiago 4, versículo 3 y 4. Y vemos que Santiago nos habla algo. Y el título en el capítulo 4 dice la amistad con el mundo. Y es algo asombroso, maravilloso que el propio hermano de nuestro Señor Jesucristo, su hermano, escribe esto, ¿no? Diciendo, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice, en vano el Espíritu, que sería el Espíritu Santo, dice que nos anhela celosamente? No, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Gloria al Señor. Mira lo que significa el celo del Señor. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando yo estaba contando en el segundo video, es que cuando yo les hablaba de la nueva era, es que parece algo como diciendo, ay, pero es que está como que habla tonterías y sola. Pero mira, yo te quiero decir algo de la parte del Señor, gloria al Señor. Es que cuando tú vas a, como yo te decía, la nueva era, no solamente está la acupuntura, el shiatsu, los masajes, los chakras, lo que hacen el esoterismo, la magia blanca, la lectura de las cartas. Si tú empiezas a mirar y a estudiar más lo que está dentro de la nueva era, que hay diversas religiones orientales, como yo explicaba, el hinduismo, el hinduismo, el budismo, que son ciencias que fueron creadas por hombres. Tú ves que mucha gente, pero nosotros nos olvidamos, bueno, eso es cuando estamos en el mundo, porque vemos que ellos adoran lo del mundo, vemos que adoran y la gente tiene la tendencia a querer adorar lo que sea. Por ejemplo, hay gente que adora hasta ahora mismo, que después de muerto, siguen adorando y escuchan la música de Michael Jackson. Cuando vemos que Michael Jackson ya no está aquí, pero sus discos se siguen vendiendo, la gente continúa queriendo imitar a un muerto. Vemos que la gente necesita y quiere ver siempre un ídolo a quien seguir. Entonces, vemos aquí que cuando vemos en la nueva era, ellos creen en un Cristo, pero es un Cristo, un iluminado, como ellos dicen la nueva era. Entonces, cuando tú empiezas a realizar cosas como la aromaterapia, que era lo que el Señor me decía que hablara, sobre todo en este video, la gente dice, pues no hay nada de malo. No hay nada de malo que yo decore mi casita bueno, voy a pintar amarillo para que se vea claro y voy a pintar acá verde. Y uno empieza a dejarse a veces por la amiga, por el amigo, y a veces incluso todavía el hermano que todavía está atado, que todavía no ha sido liberado, que todavía el Espíritu Santo no le ha dado el lugar al Espíritu Santo. Porque, mira, ¿qué es lo que te va a cambiar una pared azul con una pared blanca? Que eso sería ya, nos vamos a veces a cosas que no tienen nada que ver. Pensamos que es eso lo que nos va a dar paz, cuando nos damos cuenta que mucha gente no lee esto, la palabra, lo que nos lleva al reino de Dios, lo que nos da fe y lo que nos da esperanza, lo que nos trae la paz. Porque la Biblia dice que
Dios nos da esa paz que depasa toda comprensión, todo entendimiento. Entonces vemos que la nueva era viene trayendo su doctrina falsa, su doctrina de error, vamos a decir, y que mucha gente, porque justamente ayer yo fui a la farmacia y el Señor me empezó a hablar diciendo que había una portada y yo quería traerla para presentárselas. Pero me olvidé y después dije, de todos modos lo voy a tirar. En esa portada había una niña y una jovencita de entre 16 años que estaban cruzadas las piernas y hacían los signos de meditación, de yoga. Entonces, había la niña que estaba puesto aquí unos, ¿cómo se dice? Unos pepinos y la muchacha también. Y eso lo tomaban y en la foto lo que transmitía que estaban felices porque estaban, y el Señor me decía, mira cómo hasta los niños está entrando la nueva era. Porque todo eso está siendo parte, no solamente del nuevo orden que Satanás está creando, pero el Señor me decía, habla, que eso se está preparando para una sola religión. Y esa religión quiere atraer mucha gente que vengan con varias religiones, pero solamente una religión se va a crear. Por eso el Señor me decía que Satanás, que se viste de ángel de luz, a través del Papa Francisco, que normalmente lo dispusieron para otra fecha, pero iba a ser el 17 de mayo que iba a haber un encuentro. ¿Para qué? Porque él quiere ya formar, quiere ya que se haga un solo gobierno. ¿Para qué? Para que haya alguien que dirija a todos y sobre todo, no solamente la vida a los cristianos para que ya no haya iglesias. Así que tú como yo tenemos que orar para que nosotros estemos firmes contrarrestando todo eso lo que el enemigo está trayendo. Porque cuando se forma una sola religión, que será el Islam, junto con el catolicismo, porque desgraciadamente, tristemente, perdón si la palabra no está correcta, aquí en Europa, cuando uno habla cristiano, no se refiere al protestante, al evangélico, no. Aquí en Europa se conoce al cristiano como el católico, o sea, aquí es considerado el cristiano, pero es católico. Y hay una gran diferencia entre el cristiano que habla la Biblia, que menciona en Hechos de los Apóstoles, porque dice aquellos que lo estaban siguiendo a Cristo. Pero aquí en Europa, tristemente, es considerado cristiano los católicos. Pero vemos que el católico, y yo no quiero ofender a nadie, pero el católico se arrodilla o no ora a Cristo, no ora al Todopoderoso, no ora al Padre, sino que le dedica su libación, su sacrificio le da a María, a quien ni siquiera murió en la cruz del Calvario, que le debemos honra o respeto, sí, porque fue la portadora, una mujer, una sierva que Dios escogió por su testimonio, por su conducta como mujer de Dios, pero eso no nos lleva a idolatrarla, eso no nos lleva a que nosotros pidamos algo a María. Nosotros a quien debemos de adorar, engrandecer, canto alabanza y es a Cristo. Nosotros a quien debemos honrar es a Cristo, a quien debemos dar la gloria es a Cristo y a nadie más. Pero vemos que cuando estaba hablando de esto de que quieren formar una sola religión, que quieren formar, entonces vemos que la nueva era, como el Espíritu Santo me explicaba, que por eso hay tantas religiones que por ejemplo, y también hay la música, que el Señor me decía que tengamos cuidado. ¿Por qué? Ustedes me van a decir, pero ¿por qué la música? Yo escucho música cristiana, pero muchas veces, como el Señor me decía, está viendo músicas que son parte de la nueva era, como fondos musicales. Y muchas veces la gente, cuando quiere orar, porque eso a mí me pasó. Yo un día estaba buscando a mí me gusta mucho siempre que tenga las palabras, que me hable de la cruz, que me hable del amor del Señor, de su entrega, de todo lo que hizo por mí, para recordarme día tras día que es gracias a su cruz, gracias a su sacrificio, a esa sangre que me lava de mis pecados y que yo reconozco que sin Jesús no soy nada y que es gracias a Él que me limpia de mis pecados. Entonces a mí me gusta mucho ese tipo de música cristiana, pero que me lleva a los pies, a reconocer que soy pecadora, a reconocer que Él es Dios, que Él es Rey, que Él reina.
No me gusta mucho de esa música que es para yo, para el hombre. Ah, es que tú me hiciste así, es que yo, y siempre el yo. No, no, a mí me gusta ese tipo de música que glorifica, que derrama la gloria del Señor, que tú empiezas a orar, que tú empiezas a adorar, que el Señor te empieza a hacer adorar en nuevas lenguas. Y ese es el Dios que yo adoro. Pero vemos que aquí en la nueva era ellos están poniendo fondos musicales y tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces en las iglesias se va y la gente sin discernimiento pone una música que tiene un fondo de alguna cosa, pero vemos, si tú empiezas a estudiar y buscas más en internet, tú te vas a dar cuenta, tú vas a darte cuenta